Buenas. Hoy nos encontramos en esta sesión virtual, clase, dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, en la asignatura Derecho Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y hoy 16 de enero de 2023 estamos abordando este tema que nos convoca, que es pretendo abordar el tema vinculado a la tutela judicial efectiva, formando parte del llamado debido proceso extensivo. Clases estas que la pueden encontrar pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. Encontrar la respuesta vinculada a derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Hace un momento yo había comenzado esta clase con mis alumnos, de una forma habitual, pero gajes del oficio, puede decir, se apagó la computadora y después ni siquiera pude ingresar a Zoom, y entonces tuve que desinstalar Zoom, volverlo a instalar y bueno, empezar en cero, pues, en todas las imágenes de fondo y todas lo que yo tenía previamente. Pero en todo caso, bueno, vamos a abordar el asunto ante ustedes. Habida cuenta que, bueno, ya saben ustedes que estas clases después las coloco en mi canal YouTube, pero en todo caso están ustedes acá presentes a los fines de escuchar la disertación. Estamos asumiendo la idea que hay un debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al artículo 49 que regulan el proceso en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y dentro de esas normas, en la pasada sesión, habíamos abordado lo atinente al artículo 24. Ese artículo 24 que regula lo que se denomina el indubio pro reo o la llamada no irretroactividad de la ley. Eso ya fue explicado en una clase individual vinculado al tema, pero hay algo que se me está quedando un tanto en el tintero, pues, como correlato, como explicación adicional de eso que se abordó entonces. Fíjense que esta noción de debido proceso extensivo, ya bien lo hemos explicado, está asumiéndose pues en la idea que existen normas distintas al artículo 49 que regulan a dicho proceso. Por ejemplo, la norma, el artículo 22 de la Constitución, los derechos fundamentales al ser existen independientemente de su consagración, de su positivización. El artículo 23 de la Constitución, que nos habla de los convenios internacionales como fuente de derecho, y así explicamos el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. El artículo 24, la llamada no retroactividad de la ley, pero que en realidad lo que aborda es el tema de la aplicación de la ley cuando se dan sucesión de leyes en el tiempo. Y entonces habíamos abordado en ese momento que si la ley que regula al delito, que tipifica ese delito, se mantiene con similar regulación en normas posteriores, es decir, en leyes posteriores, entre el momento de la comisión del hecho y el momento de la sentencia, no habría ninguna duda. El problema es cuando surge realmente la duda, es decir, cuando cambia la norma. Y entonces la manera de resolver el asunto es por la vía de, en primer lugar, aplicar la ley vigente al momento de la realización del hecho. Eso es lo que se denomina el tempus comissi delicti. Eso en lo que atañe a la ley que describe al delito. En lo que atañe a la ley procesal, en primer lugar se aplica la ley que estaba vigente al momento de la realización del acto procesal que es descrito por la ley. Y en lo que atañe a la ley apreciativa de la prueba,
se va a utilizar la ley que estaba vigente al momento del ofrecimiento de la prueba. Todo ello es sin haber visualizado que existe una ley mucho más favorable para el reo. ¿Entre qué momento? Entre el momento de la realización del delito y el momento en que dicho delito se va a sentenciar. Entonces, ley penal sustantiva. En primer lugar, se aplica la ley vigente al momento de la comisión del delito, a menos que haya una ley posterior que beneficie al reo en lo que atañe al quantum de la sanción o en la descripción del supuesto de hecho. Imaginémonos que se está imputando al reo por el delito de violación en la idea que el acto sexual por vía oral configure el delito de violación, y cuando se cometió el delito, esa realización oral de la violencia sexual no estaba descrito, sino la penetración por otras vías. Y entonces con posterioridad se reforma esa ley y se vuelve a reformar la ley y se incorpora la penetración oral como parte del supuesto de hecho de la violación. Bueno, de todas, se aplicaría la ley que estaba vigente al momento de la comisión del delito. Uno, porque se aplica el principio del tempus homicidi delicto, y dos, porque es mucho más favorable para el reo. Si en realidad eso fue lo que hizo, entonces tendría que buscarse otra fórmula, pero no sería ese delito, porque el delito de violación no era descrito en ese momento por la vía de la penetración oral. Entonces, también existe la ley que sea mucho más favorable al reo desde el punto de vista procesal, pero de entrada lo que se va a aplicar es la ley que estaba vigente al momento de la realización del acto procesal. Creo que con ustedes abordaba el tema de la regulación de una prueba anticipada. Supónganse ustedes que la ley la ley que estaba vigente al momento de la comisión del delito, establecía que la prueba anticipada solamente se realizaba en la fase preparatoria, pero ello cambia, ese código lo derogan, y entonces se indica que la prueba anticipada se puede realizar inclusive en vigencia de la fase intermedia, pero vuelven a derogar ese código sin que todavía se haya sentenciado el delito. Y ahora la tercera ley, que va sucedánea, nos habla de que la prueba anticipada se puede realizar inclusive en la fase de juicio, pero antes de que se realice la audiencia de juicio. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es cuándo efectivamente se realizó el acto procesal, la audiencia de prueba anticipada. Si se realizó la audiencia de prueba anticipada estando vigente la ley A, que establecía que dicha audiencia se realizaba en fase preparatoria, esa es la que se aplica. Entonces, esa sería la audiencia en la cual debió haberse realizado la prueba anticipada. Pero supongamos que exista una prueba a favor del reo y esa prueba no puede ser producida, desahogada, evacuada en el juicio oral y público, sino que tiene que anticiparse porque el testigo está a punto de irse del país o van a demoler el sitio en el cual se ofertó un reconocimiento. Entonces, mal se le podría decir, ya no se puede en fase intermedia realizar la audiencia de prueba anticipada cuando se trata de una prueba pues a favor del propio reo. Y aunque la audiencia de prueba anticipada ocurrió en la fase preparatoria, ya concluyó la fase preparatoria y ahora nos encontramos en la fase intermedia, la nueva ley sí le permite pues la nueva ley pues sí le permite a ese reo ofertar esa prueba de descargo. La tercera circunstancia es la que se vincula a la ley apreciativa de la prueba. Recordemos que los sistemas procesales en los cuales se atiende la apreciación de la prueba, se habla de la llamada tarifa legal que estaba vigente en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que en el caso venezolano su vigencia culminó a mediados del año 1999. La otra ley apreciativa de la prueba será que se aprecie la prueba
con la íntima convicción razonada, que estuvo presente en el COP 1998-2000, pero que fue sustituido, esa apreciación de la prueba, en el COP 2001, cuando se indica que la prueba se aprecia por la vía de la sana crítica. Entonces, supónganse ustedes que el hecho fue un homicidio y se cuenta con un solo testigo y con una autopsia. Y cuando se cometió el homicidio, la ley apreciativa de la prueba que estaba vigente era la que apreciaba la prueba por la vía de la tarifa legal, en la cual dos testigos hábiles y contestes hacían plena prueba del cuerpo del delito. Pero esa ley fue derogada y todavía no hay sentencia. Y la nueva ley que sustituyó a la anterior me habla de que la apreciación de la prueba va a ser por la vía de la libre convicción razonada. Y todavía no se ha sentenciado y volvieron a sustituir dicha ley. Y ahora cuando se va a sentenciar, se indica que la prueba se aprecia por la sana crítica, en la cual un solo testigo, si es eficiente, podría demostrar el hecho. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos en cuál es la ley que se aplica es cuándo efectivamente se ofreció la prueba, porque en el ofrecimiento de la prueba demarca la ley que es aplicable. Y entonces esa prueba fue ofrecida estando vigente la ley B, por ejemplo, en la acusación. En la acusación se ofertó la prueba y cuando estaba vigente la ley B, la ley que regulaba era la íntima convicción. Bueno, evidentemente que esa no puede ser la más favorable para el reo, porque ese juez en íntima convicción con ese solo testigo pudiera condenarlo. Evidentemente que la más favorable es aquella que estaba vigente al momento de la comisión del delito. Por cierto que en ese momento todavía no se había ofrecido la prueba, pero esa ley es mucho más favorable porque hablaba de la tarifa legal en el sentido de que se requieren al menos dos testigos hábiles y contestes para probar probar un hecho y sustentar, por ejemplo, una condena. Entonces, aquí estamos hablando de sucesión de leyes en el tiempo, ¿ok? Como formando parte del concepto de debido proceso extensivo. Esto de la sucesión de leyes en el tiempo, ¿ok? Vamos a abordar las hipótesis de indubio pro reo en caso de sucesión de leyes en el tiempo. En primer lugar, entonces, en la ley A, cuando estaba vigente la ley A, se cometió el hecho. Esa ley A fue derogada y entró en vigencia la ley B, que es la que está presente al momento en que se realiza el proceso. Esa ley fue derogada y ahora está vigente la ley C, que es cuando se va a sentenciar. Entonces, en este caso tendríamos que aplicar, dependiendo de qué tipo de ley ha sucedido en el tiempo, ha cambiado en el tiempo. Si es la ley que describe el delito, bueno, la ley A es la que se aplicaría a menos que la descripción del delito en vigencia de la ley B, cuando este se va a procesar, o en vigencia de la ley C, sea mucho más favorable. Si la ley que se está preguntando, que se aplica, es una ley adjetiva, tendríamos que preguntarnos en primer lugar cuándo se realizó el acto procesal. Supónganse ustedes que se realizó acá, estando vigente la ley B. Bueno, esta es la que se aplicaría, la ley B, a menos que la ley anterior, la ley A, o la ley posterior, la ley C, sea mucho más favorable al reo en lo que atañe a ese acto procesal.
Y en lo que atañe a la ley apreciativa de la prueba, la ley que se aplica, la ley que estaba vigente al momento del ofrecimiento probatorio. Lo repito, supónganse ustedes que fue acá, en vigencia la ley B, esa es la que se aplica, a menos que la ley apreciativa de la prueba vigente al momento de la realización del hecho o al momento en que se va a sentenciar sea mucho más favorable. Como se ve, son hipótesis que están vinculadas a la sucesión de leyes en el tiempo. ¿Okay? Pero puede ser que actualmente se encuentran diferentes leyes regulando el mismo supuesto, pero con diferentes consecuencias jurídicas. No es un problema de transcurrir en el tiempo, es un problema de actualidad de la propia ley. Varias leyes que tienen sendas consecuencias jurídicas, diferentes consecuencias jurídicas. Y esas leyes regulan el supuesto de hecho de forma diferenciada. Entonces, aquí estaríamos abordando un problema de antinomia, ¿okay? De antinomia. La norma A, por ejemplo, y la norma D, la norma A regula el mismo supuesto de hecho, el supuesto de hecho B. Y la norma D, ambas vigentes, regula el mismo supuesto de hecho B. Entonces, la consecuencia jurídica es distinta, porque la consecuencia jurídica del supuesto B es C y la consecuencia jurídica del supuesto B es E. Si, como se dan cuenta, son diferentes las consecuencias jurídicas del mismo supuesto, son distintas. Y entonces, bueno, fíjate que lo que es igual es el mismo supuesto de hecho, pero la consecuencia jurídica no. En ese caso se aplicaría la norma que sea mucho más favorable al reo. Veámoslo de una forma individual. ¿Ok? La aplicación de la ley que sea mucho más favorable al reo desde el punto de vista de ley sustantiva se puede visualizar en muchos aspectos. Uno, la que tenga menor pena. ¿Ok? O si se verifica una despenalización posterior del supuesto, ni siquiera no es que el quantum de la pena sea inferior, 8 menos que 12, y a la vez 3 menos que 8, sino que la descripción del supuesto sea mucho más favorable al reo. Entonces, puede ser que también esté vinculado a la favorabilidad interpretativa de medidas. Supongamos que es un delito que se va a concursar, concurso de delitos, artículo 86 y siguiente del Código Penal. Y entonces, bueno, se cambia la regulación de uno de los delitos que van a ser concursados. Se suele decir que se aplica la pena total del delito de mayor importancia y a ello se le suma un quantum del delito de menor importancia. Pero si cambian la ley, el delito de menor importancia pasa a ser el delito de mayor importancia. Supónganse ustedes. O sea, bueno, habrá que sacar la cuenta de dónde es mucho más favorable la aplicación de la pena total del delito de mayor importancia, estando vigente la ley A, o la aplicación de la pena total del delito de mayor importancia, estando vigente la ley B, siendo que hay un problema de concurso de delitos, de una pluralidad de delitos cometidos en diferentes momentos por el propio autor. Bueno, se aplica la norma mucho más favorable, repito, de una forma integral. No lo mejor de una y lo peor de otra. Recordemos que todo esto configura lo que se denomina la extractividad de la ley, como lo expliqué en aquella clase, en la clase anterior, que bueno, como volví a configurar este
Este Zoom hasta ahora no me ha hecho ninguna advertencia de tiempo. Ojalá pueda darse todo esto en una misma clase sin la necesidad de que ustedes vuelvan a ingresar con las mismas coordenadas. Entonces les decía yo que en lo que atañe a esta última lámina, que era el tema de lo que significaba la extractividad de la ley. Es decir, una ley pasa a regular un supuesto cometido con anterioridad o un supuesto que va a ser realizado con posterioridad, la extractividad de la ley. Y hay dos maneras de ver la extractividad, que es la ultraactividad, y la retroactividad. En primer lugar, vamos a abordar la retroactividad de la ley penal. Ley A, ley B, ley A, la inicial, que fue sustituida por la ley B. Y entonces, en el caso de la retroactividad, la ley B se aplica retroactivamente para regular el supuesto que se realizó estando vigente la ley A. Ello, ¿qué lo justifica? Lo justifica que sea mucho más favorable la ley B. En el caso de la ultraactividad sería lo contrario. Una ley que ya ha sido derogada, que ya no existe en el mundo legal, que fue derogada, bueno, ese muerto sigue sobreviviendo para venir a regular una circunstancia posterior cuando estaba vigente la ley B, puesto que esa ley A era mucho más favorable al reo. Esa es la hipótesis de la ultraactividad. Entonces, bueno, ello como tema o como forma de explicar remanente que no había sido explicado en la clase anterior. Un asunto interesante que forma parte del debido proceso extensivo es el artículo 25 de la Constitución. Todo acto dictado en ejercicio del poder público, aquí sí me dice que me estoy quedando sin tiempo, entonces, bueno, en 10 minutos cuando yo quede fuera, no, aquí ya veo el tiempo, ingresarán con las mismas coordenadas. Decía yo, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa de orden superior. Es decir, ese artículo 25, formando parte del debido proceso extensivo, aborda el tema de la nulidad. Pero fíjense que se habla de funcionarios públicos en sentido global. Y en el proceso penal, bueno, esos funcionarios públicos pudiera ser el Ministerio Público como titular de la acción penal en función de lo que establece el artículo 285, 3 y 4 de la Constitución, y el juez, los jueces, formando parte del Poder Judicial. Por lo tanto, conforme al artículo 25 de la Constitución, es perfectamente susceptible, viable, que actos procesales realizados por el Ministerio Público o actos procesales realizados por los órganos jurisdiccionales puedan ser anulados. Las hipótesis de por qué se anulan, bueno, en el Código Orgánico Procesal Penal están presentes en el artículo 181, pero hay uno que está en la propia Constitución y ya lo abordaremos cuando veamos el debido proceso propio, que es el artículo 49, numeral 1, toda prueba obtenida en violación al debido proceso va a conllevar a su nulidad. Entonces, es una de las hipótesis de nulidad de los actos procesales presentes en dicho artículo 49, numeral 1. Pero vayamos a realmente lo que yo pretendía abordar hoy, en lo que resta de esta sesión y en las otras que ingresarán con la misma coordenada, que es el tema de la tutela judicial, y yo coloco entre paréntesis la palabra efectiva. Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos,
y a obtener con prontitud la decisión judicial correspondiente. Y ahora quiero que tomen muy en cuenta los diferentes adjetivos, la adjetivización de dicha tutela en la parte del 26. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Es lo que yo denomino, parece un juego de palabras, la doble dualidad de la tutela judicial efectiva. Doble dualidad de la tutela judicial efectiva. A ver, la primera de esas dualidades. Para acudir a un órgano jurisdiccional, uno asume, interpone, instaura una pretensión, una demanda, una imputación, una recusación, un recurso, una solicitud de excepciones, en fin. Entonces, la pretensión. Yo espero una respuesta del órgano jurisdiccional. Entonces, la primera de las respuestas que me debería dar ese órgano jurisdiccional es el de admisión de dicha pretensión. Algo así como legitimatio ad proceso. Te permito que interpongas esa pretensión. Entonces, me da una decisión de acceso. Generalmente se denomina admisión. Admisión del recurso, admisión. Pero luego me hace falta otro tipo de decisión, que es una decisión de procedencia. La admisión me está indicando que estoy legitimado ad proceso, pero la respuesta frente a esa pretensión todavía no se ha dado. Esa respuesta sería de procedencia. Procedencia o improcedencia. Con lugar o sin lugar. En la casi generalidad de los casos, en el proceso penal venezolano, cuando se interpone una pretensión y se da la admisión, ello va a conducir a la fijación de una audiencia. Y es en la audiencia o después de la audiencia en donde se va a declarar con o sin lugar la pretensión. Entonces, pretensión, admisión. Pero la otra respuesta puede ser inadmitir. Si se inadmite la pretensión, entonces ya no esperamos la decisión de procedencia. Ahí terminaría todo. Pero si se admite la pretensión, en la casi generalidad de los casos, en el proceso penal, ello va a conducir a la fijación de una audiencia y luego de la audiencia se va a decidir el con o el sin lugar de dicha pretensión. Es decir, una decisión audita, altera, ampara, en audiencia. Entonces, esa sería la primera de las dualidades, ¿ok? De la doble dualidad, la primera de la doble. ¿Cuál es la otra? ¿Para qué yo acudo a un órgano jurisdiccional? Para que me reconozca un derecho desconocido. Ya yo tengo el derecho desde antes, pero alguien me lo desconoció y yo pretendo ese reconocimiento del derecho desconocido, ese derecho que yo tenía desde antes. Pero puede ser que yo acuda al órgano jurisdiccional porque lo que ostento simplemente es una pretensión. Perdón, sí, eso, una pretensión. Y yo aspiro que esa pretensión se me transforme en derecho. Dicho en otras palabras, yo lo que tengo es un interés y pretendo que ese interés se me transforme en derecho. Yo no estoy pretendiendo que tenía el derecho desde antes, sino que yo lo que estoy pretendiendo es alegar que tengo un interés y que se me transforme el interés en un derecho a través de una sentencia mero declarativa en la cual se me conceda el derecho. Ese sería el primero de dichas dualidades. ¿Okay? Entonces, acceso y respuesta, y la segunda sería la transformación
de un interés en un derecho. Entonces vamos a repasar un tanto cómo la doctrina trata el tema de la tutela judicial. Este autor español, González, que cita a Alex Caroca, donde nos dice que la tutela judicial como garantía del proceso comienza a desplegar sus efectos antes de que éste exista, al momento de la creación y estructuración de los procedimientos por el legislador conforme a lo que se deberían tramitar los juicios, ya que estos procedimientos deben estar estructurados de manera de contener los trámites esenciales. La Sala Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 700-08 del 10 de mayo del año 01, interpreta esto del derecho a la tutela judicial. Nos dice que es de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado. Es decir, no solo el derecho de acceso, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determinar el contenido y la extensión del derecho deducido. Entonces, pareciera que esto de tutela judicial, lo de efectivo, está como de más. Eso de la tutela comprendería el derecho de acceso a los tribunales, a obtener una sentencia, a la efectividad de las resoluciones, a permitirse el recurso legalmente efectivo. Entonces, en la próxima sesión de hoy mismo, al cual van a ingresar con la misma coordenada, extenderé un tanto de la doble dualidad de la tutela judicial efectiva en nuestro ordenamiento. Ingresen, por favor, con la misma coordenada. Gracias.